centrarme en poder analizar lo que significa ser obra de Dios, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y no una obra de hombres, no una obra de una religión. El que verdaderamente hoy más que nunca las etapas por las que estamos pasando en el mundo entero, toda esta situación de pandemias y de amenazas y de problemas y peligros y todo ello, hoy más que nunca debemos de estar seguros de quién somos en Cristo Jesús, de que no tengamos simplemente una religión más en nuestra vida, sino que seamos auténticas y genuinas obras del Dios de los cielos para permanecer en cualquier terreno, en cualquier proceso, en cualquier situación. La palabra del Señor dice que la obra de Dios permanece y lo que no es obra de Dios se desvanece. En otras palabras, cuando nosotros afirmamos nuestra vida en Dios, en Cristo, como obra de Dios que somos, no importa lo que podamos pasar en la vida, perseveraremos, nos mantendremos firmes y al final de todo estaremos en victoria para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Esa es la promesa de nuestro Dios, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Aleluya. El Señor nos
quiero hablarle en esta hermosa mañana. Una vez más, 2 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice el apóstol Pablo claramente que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
pasaje, versículo 6, y avanzamos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa eso de que la letra mata? ¿Cuál es la letra que mata? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice porque la letra mata? El primer aspecto a lo que se refiere cuando dice la letra, está hablando de la ley. La ley es lo primero a lo que se refiere este pasaje, porque la letra mata. La ley mata, mas no da vida, mas el Espíritu vivifica. Segundo aspecto,
se significa todo lo que se impone con el propósito o el fin de enderezar una vida, pero que al final de cuentas no logra realizarse aquel propósito. Nunca cambiaron las vidas por medio de la ley, aunque la ley era buena, la ley de Moisés era buena, pero nunca trajo vida, nunca trajo cambios, nunca transformó el corazón del hombre, solamente trajo juicio y muerte al hombre, porque el hombre terminaba haciendo lo que no debía. La ley de Dios decía: no matarás, y el hombre mataba; no robarás, y el hombre robaba; no codiciarás, y el hombre codiciaba; no mentirás, y el hombre mentía. Entonces el hombre terminaba haciendo todo lo contrario a la ley, y la ley, en vez de bendecirlo, le traía muerte. Por eso dice: porque la letra mata. Pero no solamente la ley mata, sino también la religión. La religión es el querer cambiar al hombre de afuera para adentro. La obra de Dios es cuando el hombre cambia de adentro para afuera. La religión te trata de cambiar todo por afuera. ¿De qué sirve cambiar a alguien por afuera? Decirle: quítate, ponte, hazte, deshazte lo de afuera, cuando adentro todavía tiene la persona todo aquello. La obra real de Dios no es simplemente cambiar a la persona por afuera, porque terminaremos como los fariseos, que el Señor les decía: ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, arreglados, adornados, y por dentro llenos de huesos de muerto. Por dentro, corrupción y pudrición de muertos que hay adentro. Entonces dice el Señor: yo no trabajo de esa manera. Yo primero lavo el vaso por adentro y luego lo limpio también por afuera. Lo de adentro se refleja hacia afuera, porque la obra real de adentro no se queda escondida adentro. La obra real de adentro comienza a brotar y a salir hasta que se manifiesta por afuera, y Dios da testimonio de que esa es una obra de Él. Aleluya. La obra que Él hace, comenzando en el corazón y de ahí cambiando todo lo de afuera. Bendito el nombre de Jesús. Veamos qué sigue diciendo entonces la palabra. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, no de imposiciones, no de una obra externa, no de lo superficial, no de lo de afuera, sino del corazón, de lo de adentro. Porque la letra mata, la ley mata, no le da vida al hombre, termina simplemente acusándolo y juzgándolo porque no puede guardarla. Mas el Espíritu vivifica. La ley es la obra externa, el Espíritu es la obra interna. La obra interna que Dios hace por adentro, por su Espíritu y por su palabra, es lo que vivifica, es lo que le da vida al hombre.
Santo graba sus leyes en nuestro corazón. Cuando entra el Señor en nuestro corazón y cambia lo malo, y quita lo malo, y cambia los malos deseos en un deseo agradable a Dios, entonces ya no solamente conocemos de Dios, ahora conocemos a Dios. Ahora ya no decimos necesito de Dios. El mundo dice que necesita de Dios, pero los hijos de Dios, antes de necesitar de Dios, necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos su presencia, necesitamos su amor. Antes de lo que Él nos pueda dar, lo necesitamos a Él. Antes que sus regalos, necesitamos su presencia, necesitamos su amor, necesitamos aquello lindo que solamente Él nos puede dar. ¿Estamos comprendiendo? Avancemos en nuestro tema porque el tiempo nos va ganando. Veamos qué dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Veamos qué dice la palabra del Señor en este pasaje. ¿Tenemos? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios promete proféticamente a través de Ezequiel que llegaría el día cuando Él esparciría, derramaría una agua limpia, una agua que lavaría el corazón del hombre, una agua que nos limpiaría de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. ¿Dónde está
180 grados, completamente diferente, siendo uno de los menores de mi familia inconversa, mis padres oponiéndose al Evangelio, la mayoría de mis hermanos de mi familia oponiéndose al Evangelio. No me importaba nada de ello, porque yo sabía quién había hecho una obra en mi corazón. No fue un hombre, no fue una religión, no fue una iglesia, fue el poder de mi Señor, fue el pacto en Cristo Jesús, fue la sangre del Cordero, fue la palabra de Dios, lavándome, limpiándome. Aún antes de hacer una confesión de fe, aún antes de pedirle al Señor que mire mi corazón o cualquier cosa de esas, yo sentí una transformación de cabeza a pies, completamente, por un toque de Dios, por una obra de Dios en mi corazón. Nadie me dijo, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, pero yo ya sentí algo diferente, ya no podía seguir igual, ya no podía pensar igual. Algo había cambiado en mi vida, y eso era el cambio que Dios había hecho en mi corazón, aleluya. Y ese cambio es el que transforma tu vida, no con una ley, sino con la obra de Dios, el nuevo pacto en tu corazón. Bendito el nombre de Jesús. Vean lo que sigue diciendo, y avanzamos. Versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que hace Dios cuando dice os daré un corazón nuevo. Un nuevo corazón es lo mismo que entrar al nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, dijo el Señor. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu. Somos ministros competentes de un cambio de corazón. La evidencia del nuevo pacto verdadero es el cambio de corazón. La persona que dice que ha entrado al nuevo pacto, que ha creído en Cristo y no tiene un cambio de corazón, o no ha tenido un cambio de corazón, no ha entrado verdaderamente al nuevo pacto. No se puede entrar al nuevo pacto y seguir con el mismo corazón viejo. No se puede, no funciona así. Siempre que entras al nuevo pacto, la evidencia del nuevo pacto es un corazón nuevo. Por eso aquí nos da las evidencias y los frutos ahora de entrar al nuevo pacto, de poseer el nuevo pacto, de estar en el nuevo pacto. ¿Y cuál es la evidencia de esto? Os daré corazón nuevo. Si no tienes un corazón nuevo, no has creído en Dios como debes de creer. No has abierto tu corazón como debes de abrirlo. No te has rendido al Señor como debes de rendirte. No te has comprometido con el Señor como debes de comprometerte. La evidencia de estar en el nuevo pacto es tener un nuevo corazón, es lo primero. Lo segundo: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Quita el Señor la dureza del corazón, el corazón indiferente a las cosas de Dios, el corazón de piedra, esa insensibilidad. Los hombres más machos, los hombres más duros de corazón, más robustos, que dicen: un hombre no
Oiga bien esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué sucederá cuando Dios ponga su espíritu dentro de nosotros? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya no es una imposición, ya no es una ley, sino que el Espíritu de Dios saca lo malo y graba en nuestro corazón la voluntad de Dios. Graba en nuestro corazón las leyes de Dios. Graba en nuestro corazón todo aquello que le agrada a Dios. Y todo lo que está dentro de tu corazón es lo que tenemos capacidad para amar, para honrar, para respetar, para obedecer. Lo que está dentro de nuestro corazón es lo que amamos. Lo que está fuera de nuestro corazón no lo amamos. En ocasiones lo respetamos porque se nos impone, porque se nos dice, porque se nos enseña de esa manera, pero no se puede amar algo que no está dentro del corazón. Le pregunto, por ejemplo, cuando un hombre se enamora de una mujer o una mujer se enamora de un hombre y de repente aquel hombre dice, es que ya se me metió en el corazón, ya la traigo acá adentro y ya me digan lo que me digan, ya no me la puedo sacar. Ya siente que la ama y no la puede dejar porque la trae dentro. ¿Sí me explico? Pero si no la trae dentro y ahí nomás anda afuera la mujer, hoy la mira y mañana como si no lo hubiera conocido, porque está fuera del corazón. Todo lo que está fuera de nuestro corazón no batallamos para dejarlo a un lado, para ignorarlo, porque no lo amamos. Lo único que tenemos capacidad de amar es lo que entra al corazón. Si nosotros decimos, yo quiero amar la palabra de Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero amar la presencia de Dios, si no lo tenemos adentro, batallaremos para amar la palabra de Dios, batallaremos para honrarla, batallaremos para respetarla y obedecerla, porque lo que no está dentro solo es una ley impuesta. Lo que no está dentro, grabado en nuestro corazón, solo es una ley impuesta, solo es religión. No es una obra de Dios. La obra de Dios es lo que está dentro, es lo que entra dentro. Y cuando entra dentro aquel Espíritu de Dios, aquella palabra de Dios, cuando entra al corazón, lo que está dentro de tu corazón, te enamoras de ello. Decía el salmista, Señor, tus mandamientos me son una delicia, más deliciosos que la miel que destila del panal. En tus mandamientos me regocijaré, me gozaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus decretos. Estaban dentro de él. Cuando está algo dentro de ti, lo amas sin esforzarte, lo amas sin tener que batallar, sin ser una imposición, lo amas y quieres obedecer y hacer y agradar aquello que está dentro de ti. Por eso necesitamos la obra de Dios dentro de nuestro corazón, porque cuando está dentro amaremos a Dios, amaremos la palabra de Dios, amaremos la voluntad de Dios, amaremos las cosas agradables a Dios y rechazaremos lo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos la obra de Dios dentro del corazón. Le doy un par de ejemplos y le termino. Vea lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22. Ya le termino. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oiga lo que dice el versículo 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
cuando la palabra se implanta, la palabra que se implanta en tu corazón, no batallas para obedecerla, no batallas para honrarla, no batallas, la amas, te deleitas obedeciéndola. No es una carga. Cuando la palabra no está dentro, no está implantada, y te dicen, mira, la palabra dice esto, ay, viene este de vuelta a regañarme, ay, viene con lo mismo, es una carga la misma palabra. Ya me están exhortando de vuelta, ya me están tirando indirectas. La palabra es una carga cuando no está dentro, cuando solo la oigo por afuera y no se implanta en mi corazón. La misma palabra de Dios se convierte en algo gravoso, incómodo. Pero cuando la palabra entra a tu corazón, te deleitas con ella y con los que proclaman esa palabra y los que obran y obedecen esa palabra. Te deleitas con ellos porque esa palabra está implantada en tu corazón. Por eso en esta mañana, en este día, dice el Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra. No vengamos a una actividad como esta y salgamos solo habiendo oído algo más y ya, sino que una palabra se quede implantada en tu corazón. Esa palabra comenzará a producir una revolución en tu vida. No necesitas toda la Biblia en tu corazón. Con una palabra que se implante, esa palabra comenzará a provocar cambios hermosos y atraerá otra palabra que se implante, otra palabra, y va creciendo la palabra dentro de tu corazón y llega el grado donde ya no es tu mente, es la mente de Cristo operando en tu vida. Ya no es tu voluntad, es la voluntad de Dios obrando en tu vida. Ya no son tus deseos, son los deseos de Dios moviéndose en tu vida. Ya no eres tú, es Cristo en ti, caminando, obrando, hablando, viviendo la vida. Ya no eres tú, es Cristo en ti. Y esa debe ser la meta de cada cristiano: morir cada día más yo, para que Cristo viva más en ti, y que podamos llegar a un grado como Pablo dijo: he aquí ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya es su voluntad lo que reina y gobierna mi vida, es su palabra implantada en mi vida, son sus deseos, son sus pensamientos. Yo solamente soy un instrumento, decía Pablo. Mis manos las usa Cristo, mis pies son los pies de Cristo, mi corazón lo usa Cristo para sentir, para amar, para bendecir. Esa es la obra genuina del Dios de los cielos en la vida del hombre. Esa es la obra auténtica del Dios de los cielos en nuestro corazón. Esa es la obra genuina. Bendito el nombre del Señor. Salmo 119, versículo 9. Perdón que ya me alargué un poco. Vea lo que dice rápidamente la palabra. Salmo 119, versículo 9 al 11. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta de muchos jóvenes y de muchos padres. ¿Cómo puedo hacerle para enderezar mi vida, para limpiar mi camino, para cambiar de vida? ¿Cómo puedo hacerle para vivir en la voluntad de Dios, para no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta de muchos padres. ¿Cómo le hago para que mi hijo cambie? Mi hija no quiere nada con Dios, ¿cómo le hago para que cambie? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando la palabra se implanta, cuando la palabra la guardas, cuando no eres un oidor olvidadizo, sino que retienes la palabra y se implanta en tu vida,